tengan todos un feliz día. Para nosotros siempre es un grato placer, un grato privilegio, pues compartir la palabra de Dios, compartir el programa El Plan de Dios, su mayor regalo. Hoy tenemos un tema muy interesante. Pienso que es un tema muy relevante hoy en día, incluso dentro de nuestra iglesia. Voy a hacer algunas puntuaciones, ¿no? En relación a este tema y lo que está sucediendo hoy en día también dentro de los círculos cristianos, ¿no? Básicamente, el objetivo de este tema es enseñar las tres realidades del pecado: iniquidad, transgresión y pecado. Enseñar que estas realidades se encuentran expuestas de forma clara tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Mostrar que para el Evangelio librarnos del problema del pecado debe librarnos primero de las tres realidades del pecado, y preparar la audiencia para dar inicio a la explicación de cómo el Evangelio nos liberta en tres fases o en tres etapas. En la sesión de oración tenemos el texto que dice: arrepentíos, por tanto, y reformad vuestras vidas a fin de que sea cancelado el registro de vuestros pecados y que lleguen periodos de refrigerio del Señor. Y la cita con relación a la oración dice: únicamente a aquellos que esperan humildemente en Dios, que velan para tener su dirección y gracia, se da el Espíritu. El poder de Dios aguarda que ellos lo pidan y lo reciban. Esta bendición prometida, reclamada por la fe, trae todas las demás bendiciones en su estela. Así que si algo debemos siempre pedir en oración es la dirección del Espíritu de Dios. Necesitamos que el Espíritu de Dios nos colme con su presencia, nos dirija, que transforme nuestros pensamientos, nuestra manera de ver, ¿verdad?, la vida, y que pueda imbuirnos del carácter de Dios, de su amor incondicional para con nosotros. Así que quiero presentarme delante de Dios también en oración para que nos dirija el Espíritu de su palabra en esta mañana. Querido Padre Celestial, te damos tantas gracias por el descanso, gracias por un nuevo día que tú nos das, gracias por esa gran salvación que gravita en la vida de cada uno de nosotros. En esta hora nos presentamos delante de ti y queremos pedir tu dirección para que tu palabra nos toque a cada uno de nosotros de manera especial. Que podamos siempre recordar nuestra realidad y de que somos pecadores imposibilitados de alcanzar la salvación, pero que gracias a ti tenemos un Salvador que ya la proveyó para cada uno de nosotros. Bendice de manera especial esta audiencia, bendice cada pastor, cada laico, cada amigo que está presente con nosotros, y que tu bendición permanezca en medio nuestro desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el versículo de memoria relacionado con el tema de esta mañana es un texto para mí precioso. Está en Isaías 43:25, y el Dios quien está hablando aquí y dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Es una promesa linda de parte de Dios. Él es el que borra nuestras rebeliones, nuestras transgresiones, para decirlo también en otro sentido. Otras versiones dicen: yo soy el que borro tus transgresiones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Tal y como siempre les he dicho, hay siempre una reflexión del tema anterior en la entrada de cada tema. No vamos a dedicar mucho tiempo, ya ustedes conocen muy bien el tema del supremo sacrificio de Cristo, lo compartimos, todo lo que tratamos en este tema. Aquí también hacemos algunas reflexiones de la cruz de Cristo, ¿verdad? Lo que significa, se la vamos a compartir para que también ustedes lo repasen, porque el tema de hoy es un poquito abundante. Algo sí importante es que en el tema de la cruz de Cristo vimos el concepto de la doble imputación. Hay una transacción en la cruz, la transacción de Cristo otorgarnos su vida eterna y asumir nuestro castigo. Y eso decíamos que el apóstol Pablo lo enfatiza mucho a través de una palabra que es justificación. Justificación significa que alguien asume mi condena de muerte eterna y en cambio me otorga, ¿verdad?, su vida eterna.
a mi cuenta. Y cuando yo este concepto lo entiendo y lo acepto por la fe, entonces real y efectivamente yo adquiero la justificación. El apóstol Pablo entendía muy bien este concepto y para el apóstol Pablo todo lo que pasó en Cristo, todo lo que ocurrió en Cristo, en cierta manera le da a todo el cosmos un nuevo inicio. Es como si hubiese una nueva creación. Al nosotros analizar que la vida que sostiene todo el universo estuvo arriesgada en la cruz del Calvario, también podemos inferir que los ángeles fieles estaban representados en la cruz, porque la vida de ellos también estaba en juego en el sacrificio supremo de Cristo. Y es por eso que la justificación de Cristo sella, ¿verdad? Sella la eternidad de los ángeles fieles, dándole el concepto para el apóstol Pablo de una nueva creación. O sea, es como si en la creación ahora resucitara o empezara realmente a vivir. Y por eso Jesucristo es presentado como el principio de la creación de Dios, el arqué, ¿verdad? Él es el principio de la creación de Dios. Este concepto es muy interesante porque nuestros amigos testigos de Jehová entienden que el principio de la creación de Dios significa que Cristo es un ser creado y Cristo no puede ser un ser creado porque Él es la vida. Entonces, es interesante que ustedes puedan enfatizar estos conceptos cuando estén dando los estudios, porque también dentro de nuestra iglesia se mueven algunos amigos arrianos que están presentando el hecho de que Cristo no es Dios, que Cristo es un ser creado. Y obviamente, de ser así, esto haría colapsar todo el evangelio. También Cristo es el primogénito entre los muertos. Y aunque Moisés resucitó, fue resucitado para vida eterna, dice Romanos 5, ¿verdad? Que el pecado reinó desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, porque Moisés fue resucitado, es el primero que resucita para eternidad, ¿verdad? Para ser redimido. En realidad, eh, Moisés es resucitado como si fuera Dios emitiendo un pagaré a cuenta hasta que Cristo sea el que lo certifique. En realidad, Cristo es el primero que resucita entre los muertos porque Él es que avala entonces la resurrección o la eternidad de todos los demás, ¿no? Eh, y son muchos los textos que presentan este concepto, ¿no? Entonces decíamos que básicamente la resurrección de Cristo hace como un reinicio, ¿verdad? Y yo tuve que reiniciar esta computadora cuando empezamos esta mañana porque el sonido no estaba funcionando, ¿verdad? Entonces tuve que apagarla y prenderla nuevamente, ¿no? Esto es lo que pasa con la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo hace un reinicio de toda la creación de Dios y es por eso que Cristo puede presentarse como, ¿verdad? El principio de la creación de Dios, el que le pone inicio o certifica la eternidad del reino de Dios, ¿verdad? En todo el universo. Decíamos también que el primer objetivo de la cruz es satisfacer la justicia divina, la propia justicia divina. No es posible que Dios presente el sacrificio de Cristo a todo el universo cuando Él mismo no se siente cómodo con el sacrificio. En otras palabras, Dios no va a presentar eh, la justicia de Cristo, sobre todo con un enemigo tan terrible que vive buscando la manera de acusarlo, a menos que ese sacrificio de Cristo no lo haya complacido a él mismo. Y leímos esta cita del pastor Edward Heppenstall en su libro Nuestro Sumo Sacerdote, donde él declara: el sacrificio de Cristo satisface entonces en primer lugar necesidades dentro de la propia divinidad. Eso tiene prioridad. La salvación no podría llegar al pecador sin satisfacer esas necesidades divinas. La justicia debe hacerse en primer lugar en el orden divino. Quiere decir que cualquier enseñanza que reduzca a Cristo en su posición divina está realmente haciéndole un gran daño al Evangelio
un gran daño a la buena noticia de la salvación. Finalmente aprendimos que a través del supremo sacrificio de Cristo, nosotros podemos entender, ¿verdad?, cuál es la esencia del verdadero amor ágape o el amor incondicional de alguien que entrega su vida para morir por sus enemigos, por pecadores, por impíos, por personas que sencillamente no lo merecen. Y ahí estamos usted y yo. Entonces, el tema de hoy se titula El problema del pecado. Antes de entrar en el problema del pecado, yo quiero decirle a ustedes que probablemente uno de los retos más grandes que tenemos hoy en día como iglesia es ayudar a los hermanos a entender, ¿verdad?, cómo funciona la mecánica del pecado. Tristemente, nuestros hermanos evangélicos, cristianos de otras denominaciones, eh, tienen un serio problema por no entender la naturaleza del pecado, la estructura del pecado y, en cierta forma, algunos ministerios adventistas han estado haciéndose eco en este sentido para presentar en la iglesia unos conceptos que sencillamente no son, no son. Sobre todo ustedes en Venezuela tienen unos retos fuertes porque ministerios de hermanos laicos nuestros en Venezuela pues se han dado la tarea de presentar eh, el, el pecado desde un enfoque un poquito distinto. Hace un tiempo nosotros hicimos un Zoom con un director de un ministerio muy importante en los Estados Unidos, que también impacta mucho en América Latina y en Europa, ¿no? Invitamos a ese Zoom a nuestro presidente de asociación, a nuestro director de ministerios personales. Es un, es un pastor que es muy reconocido en nuestra iglesia, pero él ha adoptado la teología de la última generación y toda la problemática de la teología de la última generación parte o todo el principio del análisis del planteamiento que ellos hacen, sobre todo para presentar que Dios necesita levantar un grupo de inmaculados al final del tiempo um, para poder reivindicar su carácter. Todo eso parte de una cita de nuestra hermana Elena de White en el conflicto de los siglos. Y la cita dice, y quiero detenerme aquí un poquito porque entiendo que esto es bien importante. La cita dice así: el pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. Entonces aquí entra la cita que dice, ¿verdad? Aquí entra el punto que se utiliza para plantear todo el análisis que sigue a continuación para defender la teología de la última generación. Dice el párrafo: la única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley. Y aquí hay un punto y coma. No hay un punto, ¿no? Es transgresión de la ley. Y sigue la cita: es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor, que es el fundamento del gobierno divino. En el Zoom que tuvimos con este pastor, pues él pues no quedó muy satisfecho con la reunión y este servidor pues le escribió una carta que tenía alrededor de 28 páginas, ¿no?, sobre el tema de la teología de la última generación, la naturaleza de Cristo, la definición del problema del pecado. Y yo le ponía aquí, le decía, en el simposio con los pastores, él tuvo un simposio con los pastores, con un grupo de pastores, y se armó una reunión muy intensa porque se armó un problema muy serio ahí. Usted refrenda esta misma posición el minuto 52:44 de un video que él presenta en las redes, lo cual me produjo la inquietud. Al leer la cita, uno puede darse cuenta que no aparece el punto que debiera cerrar la declaración, sino un punto y coma, versículo enfatizando la puntuación. La cita continúa expresando que el pecado es la manifestación exterior de un principio en pugna con la ley de Dios. Es obvio que este principio en pugna es la base del hombre carnal o su amor por sí mismo,
del griego filautos, versión de Timoteo 3:1. Es la razón por la cual en Filipenses 2:21 el apóstol señala, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Entonces, decir que solo existe una definición para pecado en la Biblia, tomando un texto del conflicto de los siglos y tomarlo fuera de contexto, entonces es iniciar luego con una estructura que sencillamente no tiene sentido. Esto es bien delicado porque esto ha permeado la iglesia y ha movido a la iglesia hacia una posición totalmente legalista de la salvación. Al plantear a los hermanos que tienen que esforzarse para ser impecables, en realidad el Evangelio no trabaja en esa línea. Y no trabaja en esa línea porque para este servidor es irresponsable pedirle a la iglesia que se enfoque en tratar de ser perfectos. La iglesia debe enfocarse en tratar de permanecer en Cristo. Al permanecer en Cristo, entonces Cristo produce la rectitud en nosotros. Quizás queremos llegar al mismo sitio, pero la vía en la que estamos presentando el mensaje está equivocada. Está muy equivocada y no solo eso, sino que lo triste del asunto es que existe la percepción entonces en nuestros hermanos que probablemente no dedican tiempo a analizar estas cosas, de que la iglesia se está apartando de la verdad, del evangelio real, del evangelio verdadero, porque estos ministerios están presentando algo que nosotros teóricamente descuidamos en presentar. Y esto no es justo, ¿verdad? No es justo. Yo le decía a un pastor amigo que es una pena que muchas personas buscando likes o buscando financiar sus ministerios, pues quieran crear una percepción de que la iglesia no está enseñando lo que es correcto. Y yo creo que eso no es justo. Y no soy asalariado de esta iglesia, no soy miembro de esta iglesia en el sentido de que tengo un salario de la iglesia o que gano un bono por esta iglesia. Pero yo creo que lo justo es lo justo. Y nosotros en la Asociación Central Dominicana le enseñamos a nuestro presidente, lo invitamos a participar en este Zoom y le pedimos que entendíamos la importancia de que en nuestra iglesia se discutan estos temas. Se discutan, que nuestros hermanos entiendan cómo funciona toda la mecánica de la salvación y que queden vacunados para que mañana cuando se levante cualquier ministerio, cualquier persona con una posición determinada, las personas puedan entender claramente y puedan explicarle cómo funciona la mecánica de la salvación. Nosotros tomamos la decisión de que cada miércoles, los cultos de los miércoles, se diera el plan de Dios, su mayor regalo en las iglesias, para discutir estos temas. Y nuestra iglesia, nuestra asociación central, cada miércoles, pues se eliminaron los cultos típicos de oración y testimonio porque realmente casi nadie venía tampoco a la iglesia y se colocó el programa El Plan de Dios para convertir la iglesia en un gran grupo pequeño y ahora reanimar a los hermanos en el conocimiento de la salvación. Y ha sido de gran bendición para nosotros. Muchos ancianos han cambiado incluso hasta su forma de predicar. Muchos hermanos han dado testimonio y han dado fe de la importancia de empezar a entender el Evangelio. Muchos amigos han venido a la iglesia también a discutir estas cosas y han entregado sus vidas al Señor. Así que quiero solo tocarle este tema porque yo entiendo, mis queridos pastores, que nuestra iglesia tiene que entender, tiene que tener claramente definida la posición con relación a una sola pregunta, que es lo único importante que hay que responder aquí, es ¿cómo somos salvos? ¿Cómo yo alcanzo la salvación? Y para entender cómo soy salvo, tengo que entender cómo soy perdido por causa del pecado y tengo que entender claramente entonces el problema del pecado. La pregunta rompehielo dice aquí, si te preguntara, ¿recuerdas alguna ofensa que cometiste contra tus padres al desobedecerlos? ¿Puedes apreciar su amor al impedirte hacer algo incorrecto?
Entonces, lo primero que vamos a hacer es iniciar el tema analizando cómo la Biblia define el pecado. La Escritura presenta 6 definiciones de pecado. En primer lugar, el pecado es transgresión a la ley de Dios, primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4 define el pecado en términos de un acto deliberado contra la ley de Dios. La versión Reina Valera 60 utiliza la palabra infracción, otras versiones utilizan transgresión, pero la palabra griega anomía significa la elección deliberada de vivir una vida de pecado. También se puede traducir como anarquía o rebelión, ¿correcto? O sea, yo estoy decidido a actuar en contra de la ley de Dios, en contra del código moral de Dios, en contra de los principios morales de Dios. En ese orden, transgresión implica un consentimiento mental a una tentación pecaminosa o un deseo. Por ejemplo, el pecado de la codicia, donde el apóstol Pablo dice, yo no codicio el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. También el pecado se define como saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, el abandono de ver responsabilidades u oportunidades es pecado. Y este principio se encuentra en Mateo 25, 41 al 46, donde un grupo de personas vienen a Cristo y le dicen, pero Señor, ¿cuándo te vimos en esas condiciones y no te apoyamos? Y entonces él dice, bueno, cuando ustedes no lo hicieron a estos, ¿verdad? Mis más pequeños, tampoco ustedes lo hicieron conmigo. Quiere decir que hay pecados por comisión, ¿verdad? Que es lo que establece Primera de Juan 3:4, Primera de Juan 3:4, y hay pecado por omisión, que es lo que establece Santiago 4:17. Eh, También la Biblia dice que todo lo que no proviene de fe es pecado, Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Este también es un texto importante, sobre todo para aquellos que presentan el concepto que las personas nacen, ¿verdad? No pecadores, eh, pero realmente nacen sin conocer el Evangelio, y obviamente toda su actuación no puede venir como resultado de la fe. Entonces, aquí tenemos una contradicción. Si todo lo que no proviene de fe es pecado, pues desde que nacemos hasta que conocemos el Evangelio, no entendemos la mecánica de la fe, no entendemos la mecánica de la salvación, no conocemos el Evangelio, no conocemos la ley de Dios, y si no tenemos nada que ver con la fe, pues obviamente todo lo que vamos a hacer es necesariamente pecaminoso, ¿no? No creer en Cristo también es pecado. Juan 16:8-9 dice, y cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí. Quiere decir que la incredulidad o el no creer en Dios y su palabra es la base de todo pecado. La incredulidad es el pecado de los pecados. Es por ello que encontramos un fuerte llamado en el Nuevo Testamento a creer en el Evangelio. La caída de Lucifer, así como la de Adán y Eva, parten de esta realidad al no creer en Dios y en su palabra. El pensamiento del necio también es pecado. El pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres, el escarnecedor, el burlador. Toda injusticia es pecado, 1 Juan 5:17. Y aquí entonces hay una nota que dice, tanto la definición 5 como la 6 son el resultado de nuestra naturaleza pecaminosa. Tal y como estudiamos en el tema, ¿por qué necesitamos un Salvador? Cada ser humano nace con inclinaciones naturales a pecar, esclavo de estas. Primero Timoteo 1:2-13 nos muestra que aún los hechos malos que cometemos en ignorancia son pecado. Esta ley, principio o fuerza constante que habita en nosotros nos hace esclavos del pecado. Por lo tanto, vivir en santidad, tanto dentro como fuera de nosotros mismos, es imposible. El apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:2-13 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Quiere decir que el apóstol Pablo sabe que aunque él no estaba convertido todavía, toda la estructura de su accionar era pues pecado, ¿no?
había estado separado del Señor por mucho tiempo. Una de las definiciones, una de las citas que mejor define, ¿verdad?, la realidad de cómo nos afecta el pecado, la encontramos en un libro escrito por el pastor Clifford Goldstein, en El Gran Compromiso. Y él dice, ¿cómo somos salvados? Esta pregunta puede responderse solo cuando se comprende cómo nos perdimos por causa del pecado, la fuerza más dañina, destructora y perniciosa que hay en la creación. Es muy difícil que nosotros como pecadores alcancemos a comprender algo en lo que estamos tan inmersos. El pecado desvirtúa tanto nuestra naturaleza, infecta de tal manera nuestros pensamientos y filtra de tal modo lo que vemos, oímos, sentimos y percibimos, que tratar de comprenderlo totalmente es como tratar de encontrar una sombra en medio de la oscuridad. ¿Cómo podríamos entender el pecado cuando los mismos procesos del pensamiento que usamos para comprenderlo están irreparablemente contaminados y dañados por él? Es lo mismo que tratar de secar con agua. En cada llanto, en cada cáncer, en cada hueso roto, en cada hogar dividido, el pecado es el culpable. La guerra, el crimen, la perversión, la opresión solo son manifestaciones superficiales. Es el pecado y no la mala paternidad lo que convertirá años más tarde el suave parloteo de un bebé en el encanto seductor de un abusador infantil. Es el pecado y no los libros malos lo que convierte la sinceridad de una mente fértil en la duda de un frío escéptico. Es el pecado y no un soldado el que tira del gatillo de un arma. No hay tristeza, ni pérdida, ni herida que tenga su causa o origen en nada que no sea el pecado, el nuestro o el de algún otro o el de alguien más. Lo que sí importa es que el pecado existe y a cada momento todos los seres que respiran padecen sus consecuencias. Interesante porque una de las cosas que decíamos es que con tan mal gestión es increíble que nuestros amigos evolucionistas no consideren el problema del pecado en su modelo de los orígenes. Porque si hay algo que nos ha afectado a través de la historia de la humanidad es el problema del pecado. ¿Por qué el azar permitió el pecado? ¿Por qué el azar no previó este problema? ¿Por qué en el modelo de los orígenes no se explica cómo surge el problema del pecado? Y esto es interesante que usted también lo pueda discutir con amigos ateos o personas que no tienen temor de Dios, porque si somos totalmente objetivos, entonces debiéramos incluir el problema de el pecado en el modelo de los orígenes, eh, sea que venimos por un creador o sea que venimos, ¿verdad?, por el azar. Antes entonces de iniciar, entrar en el tema per se, vamos a hacer unas ilustraciones aquí para poder entender un poco cómo funciona la justicia humana y también cómo funciona la justicia divina. Digamos que un policía nos coloca una multa de tránsito y la ley demanda el pago de $200 por la infracción. O sea, la ley demanda que por haberme, ¿verdad?, metido en luz roja, yo estoy obligado a pagar $200. Y cuando nos vemos ahí con el policía, ¿verdad? No sé si a usted le ha pasado eso, ¿verdad? Entonces empezamos a llorar un poco y le pedimos perdón al policía para que nos perdone, ¿verdad? Y le juramos que no vamos a cometer nunca más esa infracción. Eh, digamos que el policía dice, bueno, está bien, le voy a dar un chance. Mira, lo que pasa es que mi esposa me estaba llamando y yo no me di cuenta y entonces yo me pongo muy nervioso cuando ella me llama, muy desesperada. Y entonces lloramos un poco del policía y el policía dice, ok, le voy a dar un chance, no lo vuelvo a hacer. No. Y nosotros nos vamos. Entonces aquí viene una pregunta importante. Si el policía me perdonó la multa, ¿aplicó gracia para conmigo? Esta es una pregunta para que usted se la haga siempre a la audiencia con la que está estudiando. ¿Aplicó el policía gracia, sí o no? Una gran mayoría de personas dicen que sí. Lo cierto es que no. El policía no aplicó gracia, sino que violó la ley, la cual demanda el pago de la multa. Si el policía desea aplicar gracia y perdonarme, él debe pagar la penalidad y cumplir así la ley. Al hacerlo así, habrá aplicado gracia y habrá respetado la ley. Quiere decir que si el policía en realidad quiere aplicar gracia para conmigo,
Lo correcto es que le diga, ok, usted se equivocó, la ley demanda $200, váyase tranquilo, él pone la multa y él paga los $200. Eso nunca pasa, ¿cierto? O sea, dado que la ley de tránsito demanda el pago de los $100, alguien debe pagar la multa. El infractor la paga o el policía lo hace. El policía no debe violar la ley. Él puede, porque muchas veces lo ha hecho, ¿verdad? Pero no debe violar la ley. Ahora analicemos la justicia divina y analicemos cómo funciona la justicia divina. En el universo existen dos leyes fundamentales, la ley de amor de Dios y la ley del pecado. Ahora, la, la ley de Dios tiene 10 mandamientos, ¿verdad? La ley del pecado tiene un solo mandamiento que dice, si desobedeces la ley de Dios, eres pecador y debes entregar tu vida eterna. Sea por comisión de un pecado, por omisión de no hacer lo correcto, o sencillamente por nacer pecador, la ley del pecado demanda la muerte eterna del pecador, quien ha fallado en cumplir con las demandas de la ley del amor. Quiere decir que la ley del pecado establece sobre cada ser humano, ¿verdad?, la muerte eterna. Entonces, aquí viene una pregunta importante. ¿Son perdonables los pecados? Esto lo respondimos hace ya en un estudio anterior, pero aquí lo vamos a reenfatizar. En su libro Las 95 tesis acerca de la justificación por la fe, Morris Benden señala en la tesis número 36, Dios perdona a los pecadores, no los pecados. Pero la Biblia lo llama el perdón de los pecados. Jesús murió porque los pecados no se podían perdonar. Ah, interesante, ¿verdad? O sea, como he dicho anteriormente, el pecado bíblicamente hablando no es perdonable en el sentido como el ser humano utiliza la figura del perdón. Cuando alguien nos agravia, podemos perdonar el agravio, no tomando en cuenta las consecuencias, como el caso del policía que perdonó al infractor sin él pagar la multa. El pecado, en cambio, demanda la muerte eterna del pecador. La condena no puede ser ignorada, debe ser pagada. Dios, quien es justo, no puede pasar por alto la demanda de ninguna ley, incluida entre estas las exigencias de la ley del pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios le dijo, no, tranquilo, váyanse, no se preocupen, no se preocupen, que eso fue una fruta que ustedes se comieron, no hay ningún problema. El pecado dice, no, 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 espera, eso no es así. O sea, usted dijo que ellos van a morir, ellos tienen que morir porque ellos desobedecieron y la paga del pecado es muerte. O sea, aquí tenemos un problema donde el pecado dice, no, ellos tienen que morir. ¿Eh? Entonces, obviamente, Dios no pasa por alto la problemática porque su justicia no le permite violar ninguna ley, empezando incluso con la ley del pecado. Entonces, ante esta realidad, la pregunta que viene es, si la muerte eterna del pecador tiene que ser aplicada inevitablemente, ¿cómo puede entonces ser librado el pecador de su castigo? La ley del pecado permite que alguien asuma las consecuencias del pecado cometido por un pecador. En otras palabras, el pecado es perdonado cuando otro lo asume con sus consecuencias, mejor dicho, cuando otro lo carga y lo paga. Y esta idea de que el perdón, ¿verdad? El perdón es recibido cuando otro carga las consecuencias del pecado, era muy claramente definida, estaba muy claramente definida en el tabernáculo. Digamos que yo me molesté con mi esposa, me enojé con mi esposa porque saló la comida. Ahora he cometido, ¿verdad?, un agravio y ahora me siento muy mal. Entonces ahora tengo que tomar, ¿qué cosa? Un cordero, ¿verdad? Por ese pecado de hablarle muy mal a mi esposa y de enojarme con ella. Ahora tomo un cordero, lo voy a llevar al altar de los sacrificios y ahí voy a realizar la transacción del perdón. El pecado entonces es confesado y es traspasado de mi persona al cordero, que no tuvo nada que ver con el pecado. Una vez confesado, el cordero carga el pecado. El pecador sale del santuario perdonado y el cordero que cargaba el pecado en su lugar moría sustituyendo al transgresor. En Hebreos 9, 24, 26 nos dice que eso pasó con Cristo. O sea, Cristo se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado.
Este cordero en el santuario era un símbolo de Cristo, ¿no? Si regresamos de nuevamente al tema del pecado, el pecado demanda la muerte eterna del pecador. Solo alguien que tenga vida eterna y muera en lugar del pecador puede librarlo entonces de la penalidad que demanda la ley del pecado. De no ser así, el pecador muere eternamente. Quiere decir que la ley del pecado establece que el pecador tiene que morir, o en cambio el pecador puede buscar a alguien que tenga vida eterna, una vida eterna que no haya pecado y que tenga vida eterna real y efectiva, no que se la están dando, para que ocupe su lugar, ¿verdad? Entonces el pecador, pues en esta condición, sale a buscar en todo el universo quién tiene vida eterna y se encuentra que el único que tiene inmortalidad, dice 1 Timoteo 6, 14 al 16, es Jesucristo. Quiere decir que el único que puede representar al pecador frente a la demanda de la ley del pecado es Jesús, porque no hay otro en todo el universo que pueda asumir la demanda de vida eterna que exige la ley del pecado. El pecado dice, bueno, usted está condenado a muerte eterna, búsqueme a alguien que tenga vida eterna, que quiera ocupar su lugar y que sea una vida eterna, real y efectiva que le pertenezca. ¿Ven? Entonces, cuando yo voy a todo el universo a buscar quién tiene vida eterna, ¿verdad? Vida eterna intrínseca, me doy cuenta que nadie la tiene, excepto una sola persona en todo el universo, y esa persona es Jesús. Quiere decir que ahora la ley del pecado establece que o paga el pecador la pena de la muerte eterna, o paga a Jesús. Si el pecador rechaza a Jesús, entonces su pecado se convierte en imperdonable, porque el pecado no es perdonable. Alguien tiene que pagarlo, o lo paga el pecador o lo paga Cristo. ¿Ven? Y esto es importantísimo entenderlo porque esto me dice a mí entonces que mi problema de pecado yo no lo puedo resolver tratando de ser bueno, porque aquí hay un problema de justificación. Aquí hay una pena de muerte eterna que gravita en el pecador, que alguien tiene que asumirla. Y si no aparece el que la asuma, entonces yo necesariamente quedo perdido eternamente, porque los pecados no son perdonables, son cargables. O lo cargo yo o lo carga Cristo. Ven, el mismo señor Maurice Bender, en su tesis 38, dice, la cruz permitió que Dios continuara siendo justo y que al mismo tiempo pudiera perdonar a cualquier persona. Entonces, dado que toda la humanidad está condenada a muerte, ¿verdad? A consecuencia, un pequeño error, a consecuencia del pecado, no es posible obtener la salvación por medio de buenas obras sin antes eliminar la condena a muerte eterna que gravita sobre cada pecador. Quiere decir que la justificación por medio de la fe en Cristo es indispensable. Cuando una persona presenta una salvación por medio de obras, está presentando un concepto que no tiene ningún sentido porque yo tengo un problema, la muerte eterna gravita en mi vida y alguien tiene que pagarla. De lo contrario, yo con buenas obras no hago nada, porque dice, bueno, yo voy a tratar de portarme bien. No, porque usted es pecador. O sea, usted, ¿cómo va a conseguir, ¿verdad? Justificación si nadie está muriendo por usted? Usted no está entregando una vida eterna para sustituir la suya que está condenada a muerte eterna. Entonces, esto es básico porque de igual manera esto afecta la comprensión que se mueve hoy en día en algunos ministerios cuando presentan toda esta temática, ¿verdad? De que yo, por medio de mi esfuerzo personal o mi enfoque en ser impecable, entonces puedo alcanzar la salvación. Si yo no parto de la justicia de Cristo, si no parto de lo que Cristo ha hecho por mí en la cruz del Calvario, si no acepto por la fe esa justicia que ya fue pagada y está disponible para ser acreditada en mi cuenta, sencillamente yo me perdí. Tan sencillo como es. Y es por eso que entender la pregunta ¿cómo soy salvo? Se convierte en un elemento fundamental. Entonces, Romanos 6:23 es la primera pregunta del manual. ¿Cuál es la causa de la muerte? Y ustedes saben que el pecado es la causa de la muerte. Hemos visto que el problema del pecado nos creó una situación, ¿verdad? Y los dos problemas fundamentales nuestros son el pecado y la muerte. Y el Evangelio necesariamente tiene que entrar aquí para nosotros poder entonces
entonces alcanzar o tener acceso a la salvación. De acuerdo a Romanos 6:23, el pecado es la razón por la cual morimos. Parece que alguien quiere estar entrando, no sé si hay una situación ahí. Ok. La tercera pregunta dice Mateo 1:20 y 21. ¿Qué razón dio el ángel a José para llamar al niño Jesús? Dice, tú llamarás al niño Jesús, le dice el ángel a José, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, Cristo se llamaría Jesús, ¿verdad? Porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. El texto no dice en sus pecados. Y aquí hay una gran diferencia entre de y en. O sea, el concepto es que Cristo viene a salvarnos de nuestros pecados, del problema que gravita en nuestra cuenta, no salvarnos en nuestros pecados. ¿Por qué Dios entonces envió a su Hijo al mundo? Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 1 Corintios 15:3 dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Según Éxodo 34:6 y 7, ¿qué tres cosas perdona Dios? El texto dice que Dios pasando frente a Moisés le dice, va declarando, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Aquí hay tres cosas que Dios está dispuesto a perdonar: la iniquidad, la rebelión. Otras versiones, por ejemplo, la Biblia de las Américas dice transgresión. Dios perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. En inglés también se utiliza el mismo concepto. Dios perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Entonces, según Éxodo 34, 6 y 7, Dios perdona tres elementos: la iniquidad, la rebelión o la transgresión y el pecado. Lo mismo ocurre en Salmo 32, 1, 2 y 5. ¿Quién es bienaventurado? Bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. El salmista también señaló, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Quiere decir que el salmista también utiliza estos tres elementos, transgresión, pecado e iniquidad, ¿verdad? Al expresar eh, hasta dónde llega el alcance, ¿verdad? Del perdón divino. En Levítico 16:21, el día de la expiación, Dios le había dicho a Moisés que Aarón confesaría en el macho cabrío de Azazel. Y dice, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus transgresiones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para ello. Quiere decir que también Levítico 16:21 menciona estos tres elementos. Job 13:23. ¿Qué petición le hizo Job a Dios? ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Ya Job entendía la naturaleza del pecado y estas tres realidades. Según Isaías 59:12, ¿cuál entendía Isaías que era el problema de Israel? Porque nuestras transgresiones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados se han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El texto de memoria, yo soy el que borro tus rebeliones o transgresiones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Quiere decir que Isaías también entendía, ¿verdad? Muy claro esta mecánica del pecado. ¿Qué pensaban Ezequiel y Daniel sobre el problema del hombre? Ezequiel 21:24 dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto habéis hecho traer la memoria vuestras iniquidades, manifestando vuestras transgresiones y descubriendo vuestros pecados en todas vuestras vidas. Y ahí sigue el texto entonces comentando. Daniel 9:24 declara que la obra del Mesías terminaría con la transgresión, la iniquidad y el pecado. Y el texto dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo para terminar la transgresión, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Miqueas 7:18 y 19. También el profeta Miqueas habla
el perdón de la maldad. Dios es quien perdona la maldad, olvida el pecado, sepultará nuestras iniquidades, echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Quiere decir que cuando leemos todo este conjunto de textos, ¿qué tres palabras en común se pueden ver en estos versículos y qué es la diferencia? Así que aquí hay tres conceptos: iniquidad, transgresión y pecado. En la Biblia, usted va a encontrar una nota cuando descarguen la presentación, en la Biblia existen unos 17 términos relacionados, ¿verdad?, para expresar que algo está mal, hay una acción incorrecta. Y estos términos son iniquidad, perversidad, desobediencia, maldad, concupiscencia, rebelión, pecado, transgresión, infracción, prevaricación. Son muchísimos los términos. Pero cuando usted los analiza a fondo, usted se va a dar cuenta que todos los términos quedan, ¿verdad? Eh, eh, Usted lo puede concentrar básicamente en tres: iniquidad, transgresión y pecado. Eh, Todos lo pueden relacionar con uno de estos tres elementos. Entonces, aquí hay tres palabras en hebreo que son básicas: transgresión, pesha; pecado, hata; iniquidad, aón o abón. Eh, ¿Qué significa la palabra iniquidad? Iniquidad, traducido también como maldad, perversidad o impiedad, viene del hebreo aón o abón y significa estar torcido, doblado o jorobado. También significa estar desviado. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el siervo sufriente el pecado de todos nosotros. La versión original aquí no dice pecado, sino que dice que Dios cargó sobre el siervo sufriente la iniquidad de todos nosotros, nuestra desviación natural, nuestro, eh, ¿verdad? Nuestra falla con la cual nacemos. Nacemos torcidos, nacemos desviados, nacemos con un problema de egoísmo y desde que nacemos, ¿verdad? Somos inicuos. Nosotros nacemos en iniquidad, egoístas, torcidos, rotados hacia nosotros mismos desde el mismo momento en que venimos al mundo. Y es lo que Cristo va a cargar, de acuerdo a Isaías 53, en la cruz del Calvario. Esa naturaleza pecaminosa con la que nacemos, Cristo necesita cargarla y perdonarla, porque nuestra naturaleza pecaminosa va a arrastrar consigo toda una cantidad de acciones negativas en contra de la ley moral de Dios. Salmo 51:5 y Salmo 58:3, ¿en qué condición fue concebido David? He aquí en maldad, en abón he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Desde nuestra concepción somos malos, egoístas. Por eso que ustedes ven que los niños desde pequeños aprenden esa palabrita: eso es mío, mío. Y el egoísmo está intrínsecamente metido en nuestra naturaleza humana. Ahora, Jueves 20:16, ¿qué significa la palabra pecado? En Jueces 20:16 usted encuentra la palabra pecado relacionado con otro accionar, no necesariamente con algo que está mal. Dice aquí: de toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no pecaban, no erraban, no fallaban. Pecado del hebreo hatá significa errar el blanco. Bíblicamente hablando, pecar es errar el blanco. Pecamos cuando erramos el blanco divino, de la obediencia a Dios y de sus mandamientos. Ahora, ¿qué significa la palabra transgresión? En Proverbios 29:16 la encontramos, dice: cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Transgresión o rebelión del hebreo peshá significa una desobediencia voluntaria a la ley de Dios. Lo que convierte el pecado en transgresión es el hecho de yo conocer la ley de Dios, conocer sus mandamientos y decidir no hacerlos, o sea, no cumplir con ellos. Yo he hablado con muchos hermanos de otras denominaciones cristianas y les digo, es que cuando tú descartas la ley de Dios, querido, tú eres un transgresor, tú no puedes hacer otra cosa. O sea, tú voluntariamente has decidido: no voy a observar el sábado. O sea, si matar, mentir, robar, engañar, tener otros ídolos, están todos escritos el mismo día, con el mismo
lápiz, el dedo de Dios, en el mismo lugar, pues tú no me puedes agarrar un mandamiento y sacarlo de ahí y querer mantener 9. Eso no tiene sentido. O sea, o peor aún, cuando tú por el tema del sábado dices, no, ya no estamos bajo la ley y descartas totalmente el código moral de Dios, te estás convirtiendo en un transgresor y peor aún, te estás convirtiendo en una persona atea que no tiene un concepto claro sobre los límites morales y lo que significa la importancia, ¿verdad?, del código moral en la dinámica de la salvación. Quiere decir que el término transgresión está relacionado con una desobediencia consciente o voluntaria a la ley de Dios, y no solo los 10 mandamientos. Puede incluir también toda una estructura de la Torá, donde incluye elementos de el homosexualismo, el abuso hacia los empleados, el abuso hacia familiares, hacia los pequeños. O sea, la estructura, ¿verdad?, de la transgresión conlleva toda una serie de elementos de desobediencia que están claramente establecidos, no solo en los 10 mandamientos, sino también están expresados de forma más amplia en otro tipo de conductas humanas, ¿no? Quiere decir que cuando vamos a Santiago 2.11, por ejemplo, Santiago 2.11 relaciona la transgresión o infracción con la ley de Dios. Entonces, en su oración de confesión, el profeta Daniel utiliza el concepto de iniquidad y también de rebeldía a los mandamientos de Dios. Dice el texto aquí, Daniel 9, 4 al 5, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y ahora él dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Quiere decir que implícitamente aquí Daniel está hablando de los tres elementos de iniquidad, pecado y rebelión, ¿verdad? Y Daniel entendía que parte del problema de que Babilonia había venido, había tomado a todo Israel prisionero, era consecuencia de ese apartarse de toda la estructura de apartarse de Dios y de toda la estructura ya señalada en la palabra de Dios. Transgresión o rebelión entonces implica que conocemos la ley de Dios y su voluntad, pero el pecado nos gobierna y nos esclaviza. Quiere decir que cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que el Antiguo Testamento establece estos tres elementos fundamentales para expresar algo que no está bien: iniquidad, perversidad, impiedad o maldad. Todos estos términos son traducidos del mismo término hebreo, aon o avon, en la mayoría de los casos. Y esa es, si usted busca una Biblia de referencia con números Strong, esta es la palabra H5771. Eh, Hay una aplicación, ¿verdad?, que se llama eh, Blue Letter Bible, si mal no recuerdo, Blue Bible Letter. Usted lo puede poner así, Blue Bible, y le va a aparecer donde usted puede encontrar, ¿verdad?, la palabra en hebreo que caracteriza cada palabra de la Biblia, y viene a ser básicamente una interlineal para usted saber cómo está escrito el término en el original. Quiere decir que el número asignado por el señor Strong fue una persona, un erudito que eh, tomó un grupo de estudiantes y le puso un número a cada palabra de la Biblia. Y aunque se pueda traducir en diferentes maneras en el español, usted encuentra en los números Strong cuál fue la palabra en el texto masorético que se escribió originalmente en el hebreo, o creemos que se escribió originalmente en el hebreo, ¿no? Y aquí tiene un número asignado, H si es hebreo o G si es griego, ¿no? Strong hizo este ejercicio y es muy interesante porque la misma palabra usted la puede encontrar de diferentes maneras. Por ejemplo, yo utilizo una aplicación de la Biblia que es no, thanks. Eh, Cierro aquí. Donde aquí está el número en, en hebreo. Por ejemplo, si damos aquí a Éxodo 34, 6 y 7,
Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, dice que perdona. Fíjense que aquí la palabra es nasá, que significa cargar, cargar. Dios carga la iniquidad, el abón, la transgresión, el peshá, y el pecado, el hatá. Quiere decir que si yo quiero saber dónde se encuentra hatá y cómo se traduce en la Reina Valera, yo le busco aquí. Y aquí me dice todas las veces que hatá aparece en la Biblia, ¿verdad? Eh, en algunos casos se traduce hatá como expiación, en otros como pecado. Si yo puedo saber qué connotación en español tiene palabras particulares cuando puedo conocer, ¿verdad?, el texto masorético o el número Strong. Transgresión o rebelión viene del hebreo pesha, es un entonces conocimiento previo de la ley de Dios y yo actúo en contra. Por eso es una transgresión. Cuando usted pone un letrero en un solar y dice no traspase, no lo transgreda, no cruce la cerca, usted está sencillamente diciendo hasta aquí es tu límite. Cuando yo digo, no, yo voy a cruzar, entonces yo soy un transgresor, soy una persona que estoy traspasando, ¿verdad? Hacia un derecho que no tengo. Y pecado finalmente significa fallar el blanco de la norma divina. Mañana vamos a ver entonces cómo el Nuevo Testamento se hace eco del Antiguo Testamento en estos tres términos y vamos entonces luego a sintetizar la estructura del pecado en estos tres elementos de formación intrínseca del momento que nací, una acción voluntaria en contra del límite moral de Dios y cómo el errar el blanco entonces me condena a muerte eterna. Querido Padre bueno, te damos gracias por tu amor incondicional para con nosotros, gracias por tu palabra y gracias porque a través de tu palabra nosotros podemos entender nuestra realidad y la necesidad de un Salvador. Síguenos dirigiendo, Señor, danos un día de bendición, un día en tu presencia y que podamos servirte y honrarte durante toda esta jornada del día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.